Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Muy buenos días. Reciban todos ustedes un cordial saludo. El día de hoy, 1 de agosto del año 2024, en estas horas de la mañana, en este escenario, Jurídica Sandra Yaya, vamos a discutir un poquito un tema que tal vez en este momento a muchas personas inquietan. Hemos podido observar en estos días, desde el domingo para acá, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, hemos podido observar pues el dilema que se presenta en lo que manifiesta la oposición colombiana, lo que dice la oposición venezolana, lo que dice nuestro presidente Gustavo Petro de la República de Colombia, y pues más de uno se nos queda incrustado una serie de dudas que tal vez solamente las podemos disolver. ¿En qué manera? Pues tratando de entender la primera parte de ellas, y es cómo exactamente es que funciona ese sistema electoral de Venezuela, para lo cual digan que frente a ese sistema no puede haber un fraude. De hecho, como ingeniera de sistemas les puedo decir a ustedes algo muy importante. Cuando se está trabajando con una base de datos, cuando se trabaja con claves, el sistema de datos, si está activando el uso de la biometría que corresponde a una maquinita que toma la lectura de la huella del dedo índice de una persona, si se topa en el sistema que esa huella dactilar, como los datos viajan aquí tan rápido, en cuestión de micromilésimas de segundo podemos saber si una persona votó doble o no, que es lo que me parece a mí interesante de este sistema electoral. Entonces, si una persona, digamos, coloca su huella y la máquina registra eso, lo detecta, si ha sido la primera vez que votó, no hay problema, ¿no es cierto? Pero si esa persona volviese a repetir el voto, no fuera con Maduro, sino con otra persona, bueno, la que fuera, el sistema va a detectar eso y de inmediatamente va a brincar y va a decir, qué pena, pero usted no puede volver a votar porque ya votó. El sistema tiene un camino, y es que sus datos deben llegar a una central. La central no está en los sitios donde habitualmente están esas máquinas. Las máquinas solamente son algo así como los clientes, pero el servidor no está en esos lugares. El servidor está en un sitio definido, está en un sitio específico, está en un sitio salvaguardado, con seguridades, con todo. Las personas que están allí también son netamente personas de alta confianza que deben de tener una responsabilidad muy elevada, porque aquellas personas que logren alterar los resultados pues van a encontrarse con una serie de problemas judiciales muy tremendos, porque esto sería un delito informático. Entonces, es por esta razón, como ingeniera de sistemas, que puedo decirles a ustedes esto con causa, que uno habitualmente cuando hace un software, el software siempre va a tener claves para ingresar a un sitio, a otro sitio. El software tiene detectada una base de datos con las huellas dactilares de las personas que se hayan incluido en ese software. Vamos a poner un ejemplo. La Registraduría Nacional de ese país, Venezuela, debe tener en sus bases de datos una huella dactilar de cada ciudadano venezolano. Y asimismo, también esa misma base de datos estará presente en otros países de las diferentes personas que están en otros países viviendo ahí. Esa huella dactilar existe, esa huella dactilar está ahí. Y esa huella dactilar simplemente se contrarresta con un sistema, y al detectar la una con la otra, topan, ¿no es cierto? Y se consolidan en uno solo, y ahí es cuando se valida a través de una condición, con una sentencia condicional de la existencia. Sí, esto existe. Entonces, un ejemplo, una persona vota a través de la maquinita por la forma de la biometría. Esa huellita que coge la máquina la detecta con esa enorme base de datos que existe en alguna parte, y esa llave entra y se conecta con la otra llave. De esta manera, así se puede saber si la persona votó o no votó. Entonces, hay un experto
en materia de todo esto, que lo sabe mejor que nadie, fue entrevistado en la Universidad Nómada que lidera Wilmer, ¿sí? Zabaleta, y él nos contó todos esos detalles que son tan interesantes que el colombiano lo aprenda, porque igualmente sería tan genial que en nuestro país Colombia existiera ese sistema que es invulnerable, ese sistema que no lo puede, carajo, nadie lo puede dañar, ni siquiera la oposición de la derecha lo podría vulnerar, nadie. ¿Por qué? Porque es un sistema basado en un algoritmo, es basado en una base de datos inmensa, grande, donde simplemente son miles de huellas dactilares registradas y cada vez que la persona pone su dedo en esa máquina, es tomada la lectura y esta va inmediatamente a una base de datos, si es una llave, busca y lo encuentra. Y cuando lo encuentra, entonces procede a hacer la lectura de la sentencia condicional. Si existe, entonces vamos a colocar tal cosa. Si no existe, entonces haga tal cosa. En este caso, si por ejemplo una persona va a votar la primera vez, el sistema dice, esta huella no ha votado, es la primera vez que va a votar. Entonces lo aplican en un sitio especial donde quedan todas esas huellitas como registros consignados, de tal manera que simplemente ya luego de que están grabadas ahí, si por alguna razón la persona volviera a acercarse, entonces no conocemos la persona, la cara no la conocemos, ¿no es cierto? Pero si por alguna razón la persona se volviera a acercar y vuelve y pone su dedo en esa máquina que toma la biometría, hombre, simplemente la huella llega, toma y va y valida la condición, la sentencia condicional y se dice, no, esta huella ya existe. Qué pena, señor, no puede volver a votar porque ya existe. Ya usted no puede volver a votar. Así de sencillo. Entonces, todas estas razones, sin defender a Maduro, sin estar con Petro, sin estar con nadie, no, simplemente estamos del lado de la razón, del lado de la verdad, del lado de la lógica, que es algo que lastimosamente la derecha, la oposición colombiana, esa caraja, esa vaina no la sabe. La señora María Corina Machado y el señor Edmundo González seguramente tampoco lo saben, porque esto es una aplicación en el concepto de la ingeniería de los datos que hay que tenerla muy en cuenta, hay que tenerla muy presente. Para las personas que estudian ingeniería de sistemas, ¿sí? Lo saben claramente. Para el que estudia todo lo que es relacionado con las bases de datos relacionales, sea en MySQL Server, ¿sí? O en SQL o en Assembler o por ejemplo en Oracle o cualquiera de ellas lo sabe perfectamente que una base de datos tiene una cantidad de registros y cuando vamos a trabajar validación de registros siempre estamos haciendo uso de una condición, una sentencia condicional que aplica dos caminos, un verdadero y un falso, ¿de acuerdo? Y si no es así, diferentes casos. Y los diferentes casos simplemente se va acomodando a los casos correspondientes y punto. Entonces, a raíz de esto, el señor Juan Carlos Monedero, él es un experto en la parte electoral y nos cuenta lo siguiente, como él lo ha visto. Dice así, un experto electoral coincide en la imposibilidad del fraude en el resultado que venta de las máquinas en Venezuela. Adelantarse a dar opiniones antes de que el proceso culmine igual es porque las había escrito antes, entre paréntesis, un mensaje al centro Carter que no ha sido muy profesional, cierra paréntesis. El sistema electoral venezolano no es vulnerable y todos los partidos aceptan previamente el resultado que salga del sistema porque no se puede abrir sin las claves que tiene en su poder la oposición. De mucho más confiable que el de Estados Unidos, cierra paréntesis. Todo el voto es rastreable, hasta el de la última mesa, y si alguien se ha inventado actas, entre paréntesis, como es muy probable que haya hecho la candidatura de González dirigida por Machado, cierra paréntesis, es fácilmente desmontable. Cuando terminen los ataques informáticos del CNE, reportará, es imposible que lo dicen las máquinas no coincida con el acta que habrán firmado todos los testigos de las 30.000 mesas. Los que acusan a Nicolás Maduro de fraude son los mismos que aceptaron como presidente a Guaidó,
que se autoproclamó en una plaza. Ahí no pidieron actas ni hablaron de fraude. Dejen la mentira y de provocar desórdenes públicos pagando a delincuentes. Eso es propio de terroristas. Eso es lo que se dice acá. Pero más allá, existe algo muy interesante que podríamos conocer. Existe este otro espacio que se llama Levante, ¿no? En este espacio Levante que tenemos acá, hay una voz muy interesante que pronunció su concepto el 31 de julio a las 6 de la tarde. Dice el titular, Venezuela y el fraude, como una pregunta electoral. Entonces el señor empieza contando las cosas así. Empiezo estas reflexiones aclarando que no sé si en Venezuela hubo o no fraude electoral. Como tampoco lo saben muchos políticos y tertulianos que sin datos, sin estar allí, afirman que sí lo hubo. Escribo como experto en procesos electorales de una multinacional española en la que trabajé durante más de 30 años, tanto en el Estado español, elecciones generales, automáticas, municipales, referendos, cierra paréntesis, como por medio mundo, entre paréntesis, Estados Unidos, Noruega, Angola, Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador, El Salvador, Chile, Nicaragua, República Dominicana, cierra paréntesis. El prestigio de estas multinacionales está precisamente en certificar con seguridad, transparencia y veracidad que los resultados se ajustan a lo votado por la ciudadanía. Y ese prestigio, ganado votación tras votación, es un valor suficiente para acallar las inevitables acusaciones sobre posibles fraudes, habiendo evitado en más de un país conflictos sangrientos. A estas alturas, pensar que el fraude se comete en el recuento mecánico de votos es absurdo. Los programas informáticos, entre paréntesis, en los que yo mismo trabajé, diseñé e implementé, cierra paréntesis, y los procesos de transmisión de datos son exhaustivamente testados en multitud de pruebas y simulacros a los que tienen acceso tanto las autoridades electorales como la parte gobernante y los partidos de oposición. Si hay que pensar en fraudes, ha de ser en otros ámbitos. Por ejemplo, haciendo que determinados grupos puedan votar varias veces sin ser detectados. O también evitando que algunas personas puedan votar excluyendo del censo en un determinado distrito electoral de tendencia política conocida a un porcentaje de votantes, con lo cual la mayoría de quienes no podrán votar serán de la tendencia política mayoritaria. También se puede cometer fraude con la alteración de actas de escrutinio, pero si los recuentos son públicos y hay presencia de todos los partidos políticos, a quien se facilita copia es fácilmente desenmascarable. Ya en lo que se refiere directamente a Venezuela, varias consideraciones. La primera, que Venezuela posee un robusto sistema de votación automatizado, donde se comprueba biométricamente la identidad del votante y las máquinas de votación emiten en papel un justificante del voto que se deposita en una urna para poder efectuar a posteriori la auditoría de los datos comparando los resultados de la urna manual con los emitidos por la máquina de votación. Y hablo con conocimiento de causa, puesto que entre 1998, abro paréntesis, primer año en que salió elegido el presidente Hugo Chávez, cerramos paréntesis, y el 2002, tuve la oportunidad de participar en la implementación del sistema automatizado venezolano en las distintas votaciones efectuadas entre paréntesis, regionales, parlamentarias y presidenciales, cierra paréntesis. La segunda consideración tiene que ver con la observación internacional de las elecciones. En Venezuela han participado cientos de observadores internacionales de la Unión Europea, de la Organización de Estados Americanos, la ONU, el Centro Carter, observadores que aunque han pedido la publicación inmediata de las actas de escrutinio, tardan su tiempo en emitir y explicar sus informes sobre lo que han visto sobre el terreno, conclusiones a las que para poder opinar deberían esperar todos los que no estuvieran en el escenario de los hechos. La tercera consideración es sobre la existencia del Observatorio Electoral Venezolano, OEV, una ONG creada en el 2012 por profesores de la Universidad Central de Venezuela para validar todo lo concerniente a los procesos electorales, entre paréntesis, procedimientos, máquinas de votación, censos, simulacros electorales, cierra paréntesis.
y que ha participado en 3 elecciones presidenciales, 2012, 2013, 2018, en 3 regionales, 2012, 2017, 2021, en 5 locales, 2013, 2014, 2017, 2018, 2021, y 2 parlamentarias, 2015, 2020. Tal y como la misma OED dice, su misión consiste en promover la libertad, equidad, transparencia y confiabilidad del sufragio para el desarrollo y resguardo de la democracia en Venezuela, mediante la observación, registro y transmisión de lo acontecido durante la jornada de votación y a largo plazo. Defender, divulgar, investigar todo lo relacionado con los procesos electorales. A todos estos organismos son inoperantes y son incapaces de detectar el enorme fraude perpetrado por el gobierno, o bien ante el enorme fraude mirando para otro lado y callan. Entonces, para terminar, como lo técnico no está reñido con la opinión como ciudadano, querría destacar el hecho de que la casi totalidad de los que dicen que hubo fraude, repito, que yo no lo sé, cierro paréntesis, son los que en su día reconocieron al golpista Fernando Carmona como presidente de facto en el 2002. Solo duró 47 horas. Y también, mediante un golpe de Estado, reconocieron a Juan Guaidó en el 2014 como presidente legítimo que ahora reside en Miami, viviendo de fondos del gobierno de Estados Unidos, o son los mismos que piden al ejército que ponga orden, entre comillas, todo lo cual da a entender claramente que el objetivo es echar a los actuales gobernantes como sea y sin importar de qué forma. Bien, ahí entonces prácticamente termina toda la literatura de esta nota periodística, pero sí es bueno resaltar algo muy importante, amigos y amigas. Aquí observamos algo. La señora María Fernanda Cabal es como si estuviera en cuerpo ajeno, ¿no? En el caso de María Corina Machado. La única diferencia es que la señora María Fernanda Cabal no es tan inteligente como la señora María Corina Machado, que es un poco más inteligente, ¿sí? Pero igualmente, tanto la una como la otra, más la oposición de la derecha de Colombia, más la oposición de Venezuela, tanto el uno como el otro parece que no estuvieran completamente luchados en el tema, entender cómo es el sistema electoral de Venezuela y lanzar de una a decir que un 70% lo tiene la oposición venezolana y un 30% lo tiene los chavistas o Maduro, es algo erróneo y monumentalmente erróneo. Porque sencillamente es como si estuvieran omitiendo los otros partidos que existen, porque no solamente está ese y el otro, hay más partidos, más pequeños obviamente, pero existen. Entonces, a tratar de cubrir un 70% de todo, en tanto que el otro, ¿sí? Como está, es erróneo. Y además, el no tener conocimiento o reconocer cómo es que está montado el sistema electoral de Venezuela. Alguna vez nosotros observamos que son maquinitas que ellos utilizan y trabajan con la biometría. La biometría es una cosa seria, es algo que lo usan en los bancos para validar si la persona que está poniendo su huella ahí sí coincide con la persona que está en la base de datos con el nombre que le tocó en el sistema que refiere a el registro nacional de un ciudadano en un país. Entonces, en México todo se mueve con biometría. En Colombia, los pagos, toda cosa que haya donde se tiene que trabajar, eso se mueve con biometría. Y el sistema electoral de Venezuela se mueve con biometría. Entonces, yo como ingeniera de sistemas que soy, sin estar echando para el lado de Venezuela ni tampoco para el lado de Petro, simplemente me inclino de manera neutral en el punto de la verdad. Les puedo con mi conocimiento y mi profesión decir que un sistema que está basado en esa forma es supremamente difícil de, ¿cómo se puede decir? Difícil de desmontar, es difícil de convertirlo en algo vulnerable, a no ser
que le hubieran echado mano a toda la base de datos que tenía Venezuela de sus tantos millones de ciudadanos que tiene y lo hubieran echado a perder, o sea, lo hubieran hackeado, hubieran hecho cosas de ese tipo, pues ni modo, ¿sí? Pero mientras eso no pasa, entonces el sistema es creíble. Y si el sistema arroja un resultado, es creíble. ¿Ve? Entonces, aquí lo que tenemos que mirar por otro lado es toda la suma de intereses que tienen los de la oposición venezolana en conjunto con la oposición colombiana, porque tanto los unos como los otros es como si fueran uno solo. Empezando porque la oposición colombiana tirando a decirle a nuestro presidente Gustavo Petro que vaya a ese país de allá de Venezuela y declare la guerra y esto, eso es ilógico. Si nuestro presidente Gustavo Petro es una persona que se ha revestido de un argumento como es el de la paz total, ¿ustedes creen que una persona que habla todo el tiempo de paz total va a ir a declararle la guerra a otro país y más a un hermano? Es imposible que eso pueda pasar. Es imposible. Aquí lo único que podemos estar observando todo el tiempo es las tantas mentiras que lanza la oposición colombiana y las tantas mentiras que lanza la oposición venezolana. La oposición colombiana de la derecha siempre está diciendo mentiras, mentiras, mentiras. Los medios de comunicación tradicionales están aliados con ellos para decir mentiras, mentiras, mentiras. Entonces, aquí nosotros tenemos que buscar el lado de la verdad, el camino de la verdad. Tenemos que buscar eso, porque de lo contrario no entenderíamos esto en ningún momento. Entonces, ahí están pintadas las razones. Estas son las razones que son buenas que las consideremos y que dentro de nuestro plano de la historia de Colombia las consideremos y las aprendamos. Porque si algo que nosotros los colombianos tenemos que buscar, y ojalá que nuestro presidente con esto que está pasando en Venezuela también deje una gran experiencia, y esa gran experiencia que puede dejar todo esto es que nuestro país, Colombia, con nuestro actual gobernante Gustavo Petro Urrego, vayan pensando en que se debe crear un sistema electoral que, mejor dicho, no se pueda romper con nada, y que si existen autores que lo quieren vulnerar, inmediatamente queden desenmascarados totalmente. Entonces, eso es muy importante. La biometría es algo que funciona. En todas partes la biometría funciona. Y las bases de datos en todas partes funcionan. Entonces, aquí la razón es que la oposición de la derecha les tocó que vayan y estudien un tanto de informática sobre bases de datos relacionales y se enteren de cómo es que funciona eso. Y por el otro lado, la oposición de la derecha colombiana lo hagan también. Porque si están intentando parquearse en un punto en que buscan que los colombianos nos peleemos con los venezolanos y que los colombianos busquen guerra con los venezolanos, pues tenaz, eso no se puede. No puede haber las guerras. Todos estamos aquí enfocados en un plano y es la paz total, porque sabemos que a través de la paz total podemos conseguir que nuestro país Colombia, con los innumerables recursos que tiene, con la innumerable cantidad de maravillas y recursos que tiene nuestro país, podemos ser fácilmente una potencia mundial de vida para ser un referente de otros tantos países en el mundo. Entonces, estar buscando lo que no se nos ha perdido, tampoco. Y el presidente Gustavo Petro, yo lo respeto, lo admiro, lo aprecio, porque he visto en él que es una gran persona tan sabia, tan paciente, tan sincera, tan sensata, tan coherente, tan inteligente y prudente, que sabe cómo hace sus cosas y sabe que el mejor momento ahora es así. Él dijo, pueden haber grandes dudas, pero de hecho si los colombianos tenemos en cuenta la forma como se encuentra montado el sistema de votación, el sistema electoral de Venezuela, yo no creo que exista situaciones de fraude, porque un fraude sí se puede dar cuando todo se maneja de manera manual, Por ejemplo, un fraude como el que hubo en Colombia en el 2018, eso sí fue un monumental fraude, porque para esa época se supone que nuestro presidente Gustavo Petro ganaba, pero no ganó. ¿Por qué no ganó?
porque el señor Iván Duque, con su estrategia artística, mandó a poner los números de una manera toda curiosa, ¿no? Entonces, un 5 lo convertía en un 6. Un 7 lo convertía en un 8. Un 3 lo convertía en un 8. Y un 4 lo convertía en un 9. Un 1 lo convertía en un 9 o lo convertía en un 7, ¿sí? Cosas así de ese tipo. Entonces, ¿eso por qué pasa? Porque simplemente nuestro sistema en Colombia todavía sigue siendo manual. Nuestro sistema en Colombia todavía sigue usándose el papel, todavía sigue usándose la tinta, todavía sigue usándose el listero, cosas de ese tipo, pero en Venezuela no existen esas cosas, es lo más tremendo. En Venezuela un sistema de votación como lo hay allá, todo es con una máquina biométrica. Entonces las razones de un fraude son, lamentablemente, para la derecha, imposibles de ser. Entonces, aquí simplemente el antichavismo o todo esto que ellos tienen, se les cayó de su show que montaron, donde decían que no, que tal, que esto, que lo otro, se les desmontó, porque aquí las cosas se desmontan es con la lógica, la razón de la lógica, y como lo digo nuevamente, aquí no se está hablando de defender aquí a X, a Y, no, aquí estamos hablando desde una cosa clara y real y coherente como es. Es lo mismo como si en un banco tienen un sistema biométrico y resulta que tienen que pagarle a todos los pensionados en Colombia. ¿Te imaginas si no existiera el sistema biométrico, cuántas personas se harían pasar por otras personas? ¿Cuántas personas se harían pasar por otras personas? Porque sencillamente el sistema métrico no existe, entonces eso sucedería. Pero como eso existe, es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, desde que en el sistema existen las cámaras, desde que en el sistema existe la biometría, y tal vez en el futuro exista la biometría hacia el ojo, hacia el iris, como hay en Arabia Saudita, en los Estados Emiratos, por ejemplo en Dubái. Para poder entrar a Dubái es con el iris, con que se entra. Allá es detectable uno con eso. Es increíble. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, oiga, se me dañó mi huella dactilar del dedo índice. Entonces, por esa razón, ya no me sirve la biometría. Pero el ojito tiene la otra parte. Tan curioso, ¿no? Pero así son las cosas de la vida. Entonces, a mí me fascinaría mucho que en Colombia pudiera existir un sistema de votación que fuera todo trabajado con el iris. Sería genial. Porque ahí sí, como dice el dicho, ahí sí nadie puede tratar de vulnerar ese sistema. Sería muy berraco, muy difícil, muy tenaz. Pero bueno, eso es lo que les quería a ustedes contar, amigos, en este video. Y seguimos acá mirando cómo llegamos a encontrar caminos de la verdad. Hay gente que decía por ahí que, ay, que Sandra no le están viendo los videos, que no sé qué, bueno, eso realmente no tiene tanta importancia si los ven o no los ven. Yo no me fijo tanto en eso, yo fijo es la audiencia que tenga suscritos o no tenga suscritos, yo siempre observo a una audiencia que está latente y está observando, y a mí lo que me interesa es que la gente esté enterada. Me interesa que la gente conozca la verdad, me interesa que la gente ande con un camino donde sabe qué es lo real y qué es lo que es mentira. Porque como todo esto que yo les estoy contando a ustedes, eso no lo van a ver ustedes ni en Caracol, ni en RCN, menos en Semana, no lo van a ver en Canal 1, no lo van a ver en City TV, no lo van a ver en el Portafolio, en el Espectador, en el Tiempo, porque muchos de ellos no quieren hablar de esos temas, porque saben que hablar de esos temas es como abrir las mentes de los seres humanos a entender las realidades y las verdades. Entonces, así estamos. Amigas, amigos, muchas gracias y gracias por sus comentarios, gracias por su suscripción, gracias por estar ahí latentes en la audiencia, observando, mirando los videos, escuchando los videos. Gracias. Hasta pronto.